noches, gracias que nos acompañe. Estamos a través del canal del Congreso en nuestra emisión de todas las semanas de la Mesa de Diálogo. Un tema que nos apareció, no intempestivamente, pero sí de manera, me atrevo a decir, bruscamente, porque ya sabíamos de él, es el robo de combustible. Incluso tuvimos que empezar a utilizar nuevas formas, ¿no? Los chupaductos, el huachicol, los huachicoleros, y eso dijimos, bueno, pues es Puebla, ¿no? No es Puebla, es en buena parte de donde están los ductos de Pemex y que a lo largo de varios años ha sido un asunto que está entre nosotros. El tema de hoy es, lo hemos titulado, fíjese, robo de combustible para entrar y ver qué pasa. Le recuerdo, hay cosas que la Cámara de Diputados y Senadores tienen que hacer en este tema, vamos a ver si lo abordan en periodo extraordinario o no, eso es muy importante porque la ley en este sentido no actúa de la misma manera que actúa con delincuencia organizada y ahora tenemos nuevos conceptos en relación a este tema, robo de combustibles. El día de hoy está con nosotros el senador Jorge Luis Lavalle Mauri, integrante de la Comisión de Energía del Partido Acción Nacional. ¿Cómo está, senador? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Es un gusto. Saludo a todos, muchas gracias y un saludo también a mis compañeros aquí de PAN. También el diputado Vidal Llerenas Morales, él es secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública e integrante de la Comisión de Economía por parte de Morena. Gracias, Vidal. Diputado, es un gusto. Igualmente. Muchas gracias que estás aquí con nosotros. Y el doctor Fabio Barbosa Cano, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, bienvenido, gracias, es un gusto. Muchas gracias. Gracias, estar es un con gusto. Ustedes. Yo creo que podemos echar a andar el asunto, como hace un momento platicábamos, en función de a lo mejor algo muy básico, pero ¿cómo ven las cosas? Las cosas se ven desde una perspectiva legislativa, se ven de una perspectiva ciudadana, se ven de una perspectiva del análisis del asunto. A ver, te pregunto, senador, ¿qué es lo que alcanzas a ver sobre este tema y que esa sea la primera ronda? Gracias. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos más o menos? Tú échate y todos tendremos. Bueno, al final, ustedes me van avisando. Yo me encargo de los equilibrios. A ver, el problema de robo de hidrocarburos es un tema que creo que nos debe de preocupar a todos porque además es transversal. Es un tema, como bien decías hace un momento, que ya se convirtió en un problema social. Es un problema económico terrible para nuestro país. De hecho, pues sí, le está costando muchísimos millones de pesos al país como tal. Y es un problema que también pues repercute desde el punto de vista de competitividad, desde el punto de vista hacendario, o sea, tiene muchos matices, ¿no? No es un problema nuevo, como bien decías también, es un problema que se empezó a presentar ya a finales del sexenio pasado, empezó a repuntar y con mucha preocupación pues se ha ido duplicando, triplicando o llegando a niveles ya exagerados en los últimos años. Nosotros en Acción Nacional y desde el Senado no solamente lo hemos visto con preocupación, sino hemos estado insistiendo mucho sobre el tema desde antes de la ley de robo de hidrocarburos de diciembre de 2015. Veníamos insistiendo de que este problema se está saliendo de control, se está saliendo de las manos y creo que pues ya es muy notorio para toda la sociedad. Si vemos los números, pues ya hemos llegado a cifras que superan las 5.500, 6.000 tomas clandestinas en un año. Las cantidades de dinero que se están perdiendo en hidrocarburo, primero que nada, pues ya superan los 25.000 millones de pesos por año. Estamos hablando de que el costo de mantenimiento para poder reparar todas esas fugas superan los 6.000 millones de pesos. Entonces estamos hablando de cantidades que le están costando a los mexicanos pues cifras pues escandalosas, ¿no? Ahora bien, el problema de robo de hidrocarburos, lo que vemos en ductos es una parte, y los videos que vemos de la gente con cubetas, pues además es un riesgo terrible para la sociedad. Pero no solamente se da allá, hay robo de hidrocarburos en la puerta de las refinerías de este país, hay robo de hidrocarburos en las pipas que transportan gasolina, hay robo de hidrocarburos que es lo que suma esa cantidad, o sea, no solamente es lo que ocurre en los ductos. Ese fue el origen y ese fue el motivo por el cual pues se debatió y se aprobó en diciembre del 2015 una ley de robo de hidrocarburos que, si me preguntas hoy, pues definitivamente pues no está dando los resultados bajo los cuales pues tanto Petróleos Mexicanos como el mismo gobierno federal estimaron que iban a poder combatir de manera mucho más eficiente este problema, que no solamente no se frenó en 2015, se ha seguido incrementando a lo largo del tiempo. Es muy importante, como bien comentabas tú, que hagamos un esfuerzo para mejorar las herramientas legales, no solamente para combatirlo, porque estamos hablando de muchas cosas aquí.
Estamos hablando de que estamos en un proceso de transición y en un proceso en el cual podemos aprovechar oportunidades muy importantes para el país, y pues todo esto también genera incertidumbre, genera riesgo para las inversiones y genera por supuesto también riesgo para las personas que quieren hacer las cosas bien, al igual que todas las, o muchas, o la gran mayoría de las que la están haciendo mal, pues la siguen haciendo con total impunidad. Y aquí el que roba el hidrocarburo, pues no nada más es el huachicolero famoso, como lo están bautizado, o el que hace la instalación. A ver, aquí hay un funcionario de Pemex involucrado, hay un funcionario o muchos, o hay funcionarios del sindicato involucrados, está el que hace la toma clandestina, está él y los que transportan el combustible, y está el que la vende también. Entonces es toda una cadena, es una cadena de corrupción, y la tenemos que acotar y que atacar de manera integral. Ahorita un grupo de senadores estamos trabajando en una nueva iniciativa que cuando debatíamos la de robo de hidrocarburos señalábamos que parte del problema era que pues estaban mezclando muchas cosas, y había otros temas que no se estaban vislumbrando hacia dónde íbamos. ¿Por qué? Porque ya no nomás va a ser Pemex en unos años el que transporte gasolina exclusiva de Pemex, es más, en meses va a dejar de ocurrir eso. Ya no va a ser nada más Pemex el que transporte gasolina y combustibles por ductos, porque pues ya va a haber competencia. No es una ley que necesariamente tenga que ver con el patrimonio de la nación. ¿Por qué? Porque pues también va a haber capital privado fluyendo por los ductos o por las ruedas de nuestro país. Entonces tenemos que cuidar que esta nueva iniciativa pues no solamente contemple toda la transición de mercado a la cual nos debemos de mover, sino que verdaderamente y de una manera mucho más eficiente le dé las herramientas jurídicas pues a todas las instancias involucradas para que se persiga de manera eficiente. Fíjate, de cerca de más de 11,000 averiguaciones previas que se iniciaron en los últimos años, menos de 1,000 han sido consignados. Y viendo los elementos, pues muchas veces vemos, bueno, como lo vimos hace poco en un canal de televisión, donde sale el video, sale la cara, sale el que se lo robó, sale el camión, sale la placa, y no lo pueden agarrar. Entonces, sí hay un problema jurídico, hay un problema legal que tenemos que corregir, por un lado, para hacer más eficiente la eliminación de este problema, pero por otro, también tenemos que generar las condiciones más eficientes para que los que lo quieren hacer bien, lo hagan con toda la certidumbre legal y pues se puedan recibir inversiones que van a ser muy importantes para todos los mexicanos. A ver, sobre lo mismo, Vidal, ¿cómo ves el asunto, diputado? Bueno, a ver, primero, es un problema de mucho tiempo, pinta muy bien lo que es el gobierno, es decir, que no tiene una estrategia de seguridad por ningún lado, y entonces es reactivo a esto, hace una reunión de todo el gabinete después de que pasó lo que pasó, cuando era evidente, si se están perdiendo esa cantidad de combustibles, pues uno pensaría que desde hace rato pues ya hubiera habido una estrategia. Pienso que el problema no es básicamente legal, más allá de que puede ser que haya cambios en la ley que ayuden, no como lo hicimos, el diputados acaban de aprobar, nosotros no lo votamos a favor, una iniciativa que simplemente incremente en algunos casos las penas. Nosotros tenemos, eso no lo resuelve, tenemos una fe al derecho penal en ese sentido. En este país. En este país. Porque además las penas ya eran altas, en realidad las van a aumentar más. Era suficiente, con lo mismo. ¿No? Es posible que si se tipifican mejor ciertas cosas ayude, pero entonces no es como lo hicimos nosotros, sino habría que pensarle más. No sé qué tanto tenga que ver, lo comentabas, el tema de que adelantan la transición del mercado de gasolina, es decir, que estaba planeado para 2 años y pues ya se hace en ese momento. Creo que aquí hay un riesgo de querer criminalizar y generar encarcelamientos masivos, etcétera, a la cadena más débil de todo esto, que es un poco lo que hacemos con el narcotráfico, en donde en la cárcel está pues la mula, el señor que maneja la camioneta, el que cuida el rancho, con penas de 17, 20 años, ¿no? Cuando en realidad el énfasis tendría que estar en quien realmente hace el dinero, en quien mueve la gasolina, en quien la vende de manera masiva, en los funcionarios públicos que necesariamente están en este tema, porque si no, pues no es posible hacer todo esto, digamos, ¿no? Hay una organización muy compleja y entonces pues tenemos que combatir a eso básicamente. Ahora lo que tenemos sí son poblaciones enteras que se dedican a esto, en donde tendríamos que intervenir estas comunidades con estrategias de desarrollo, con estrategias de paz, porque pues tampoco vamos a meter a todos los que están ahí a la cárcel, más allá que en una de esas todos han participado, hasta los niños. Hay unos niños ahí que también se digan. Yo creo que también necesitaríamos un enfoque de desarrollo. Estando en una de las regiones, pues probablemente más
pobres del país, que es esta parte de Puebla, ¿no? Que más allá de que hay otras partes de México también, pero donde hemos visto los últimos acontecimientos, pues son lugares donde verdaderamente no hay otras alternativas de desarrollo. Y me parece que algo que también vimos en estos días es un fracaso de esta estrategia militar de ver la seguridad. El tema del soldado que en este contexto hace una ejecución, digamos, porque eso fue lo que fue, debe hacer reflexionar el sentido de que no son las intervenciones militares en un contexto donde hay población, donde hay sociedad civil, donde tendrá que haber proximidad, tendrá que haber inteligencia, el mejor tipo de intervención. Yo creo que tampoco es posible que el ejército vaya mañana y ese tipo de cuestiones, yo estoy de acuerdo, pero creo que necesitamos otro tipo de seguridad cuando estamos en una situación donde por ejemplo, un pueblo entero está involucrado en este tipo de situación. Bueno, a ver, una cosa nada más. Es un pueblo entero, pero en una de esas empezamos a investigar y a lo mejor son muchos pueblos enteros. No, de hecho, parecería que son varios pueblos enteros en una zona del país de muy alta marginación, donde yo no creo que sea buena idea que tener una estrategia militar en ese contexto, digamos, ¿no? Más allá que en una de esas no es razonable que los militares se vayan de ahí en el corto plazo porque no hay con quién sustituirlos. Sale. Bueno, ¿me permites, Fabio? Vamos a una pausa y regresamos luego con tu opinión. Sí. Bueno, vamos a una pausa. Estamos hoy, robo de combustible aquí en la mesa de diálogo. Estamos de vuelta, mesa de diálogo, canal del Congreso, aquí desde la vieja casona maravillosa del Senado, y estamos con el robo de combustibles. A ver, Fabio, te planteo, a ver, conjuntando estas miradas, que son miradas políticas, miradas de legisladores, miradas del análisis, a ver, allá desde la academia, ¿cómo se ve el asunto? ¿Se ve similar? No, A ver. de ninguna manera. Nosotros creemos que sin un diagnóstico correcto, no vamos a salir de este proceso de catástrofe hacia el que va este país. Nosotros en la Facultad de Ingeniería, donde laboro, donde atiendo estudiantes, donde estamos examinando tesis como la que te mostraba, un muchacho nos acaba de presentar una tesis en donde nos señala que estos combustibles ya tienen un mercado paralelo. Es falso creer que solo se consume la Magna y la Premium. Además del huachicol, hay otra, pero no solamente en estas zonas deprimidas de Puebla, también en Guanajuato en Tamaulipas, naturalmente en otros estados, a lo largo de toda la línea de ductos del Golfo de México a los mercados del centro. Hay instalaciones en donde se procesa e incluso se somete a procesos elementales de transformación este combustible. Lo que ocurre en nuestro país es que no es un problema de solamente del robo de combustibles, es un problema de un modelo de desarrollo en donde se ha impulsado una explosión del parque automotriz, que naturalmente viene de lejos. Se ha desalentado el transporte popular, el transporte colectivo. El presidente Zedillo, por ejemplo, privatizó los ferrocarriles. Las calles de las grandes ciudades están convertidas en grandes estacionamientos con sus arterias atascadas de doble remolques que están prohibidos en otros países, y les pregunto a los legisladores, a nosotros nos llega la noticia de que hay atascada una ley en el Congreso en donde se ha pedido que sean retirados de la circulación estos vehículos. Entonces, un nudo de intereses está promoviendo
esto que podríamos llamar explosión. Hay que atacar entonces el problema con medidas de ir disminuyendo la demanda. Somos un país, hay que mencionar, es muy importante considerarlo en el diagnóstico, que ya somos importadores netos. Hemos publicado libros, revistas. Aquí traigo un libro muy reciente, editado precisamente por la Universidad de Campeche, la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, que se los voy a regalar, por supuesto, en donde se examina cómo se hace un seguimiento tan minucioso que puede señalarse el día y la fecha en el que la curva de producción de hidrocarburos cruza la línea de consumo. Estamos consumiendo alrededor de 2 millones de barriles diarios y nuestra producción está abajo de 2 millones. Somos importadores netos. Estos son elementos fundamentales del diagnóstico. Tenemos que examinar también el problema de la desesperanza de nuestros jóvenes, de cómo ciertas ramas de nuestra actividad económica están virtualmente abandonadas y entonces millones de muchachos no encuentran más oportunidad de empleo que dedicarse a lo que llaman el halconeo. Pero son masas en multitud de poblaciones a lo largo de toda la República, incluido el Distrito Federal. Quiero decir algo que a lo mejor les resulte hasta un poquito sorprendente. El presidente Zedillo, entre los temas que ha abordado en la Universidad de Yale, ha sido el narco en la delegación Iztapalapa. Está documentado este problema. El asunto entonces tiene raíces mucho más profundas. De tal manera que yo creo que examinándolo así es urgente considerar el problema para atacarlo desde el lado de abatir la demanda de combustibles fósiles y aprovechar la escasa dotación de recursos de hidrocarburos que todavía tenemos para incrementar la oferta, nuestra oferta de hidrocarburos. Pasaremos más adelante a este punto, pero quiero decir que parecería que esto que podríamos llamar una fractura entre la sociedad mexicana y la clase política se ha ahondado en los últimos años. Uno de estos factores ha sido la reforma energética, el aumento que tiene un cariz, tiene un contenido puramente fiscal, puramente recaudatorio, no era necesario, injusto, anticonstitucional, porque castigó más a los consumidores de diésel. Hay un artículo de la Constitución, por aquí lo traigo, en donde se señala que las leyes deben de tener un carácter equitativo. Aquí no hubo equidad, precisamente al consumidor de diésel, que son los pescadores, que son los agricultores para sus tractores, para equipo, que son el pequeño productor que tiene que llevar su naranja, su cebolla, etcétera. Ellos tienen que acudir a estos mercados paralelos. Tenemos que examinarlo de esta manera. A ver, independientemente de retomar este asunto, pregunto, sin adelantarme al final, ¿no? A ver, los diagnósticos apuntan a elementos de un cuestionamiento de diferentes áreas del país. La clave es ¿qué hacemos? La clave es, dice Vidal, ¿no? Que pues mucho una ley no nos va a servir, ¿no? A ver, ¿por dónde? Entremos si les parece en esa parte. Creo que hay varios puntos importantes que se mencionaron que vale la pena retomar y debatir, de hecho, porque me parece un escenario muy, muy adecuado para ello.
A ver, primero, de lo que decía el doctor, hay puntos en los que coincido, pero otros en los que difiero. Es más, hay muchos otros que serían motivo no necesariamente de este debate que se llama robo de hidrocarburos, sino el de dobles y remolques. Invítanos a otro programa porque es también un gran tema que creo que vale mucho la pena seguir socializando y seguir viendo con todos los interesados. Pero a ver, el tema de la eficiencia o la ineficiencia más bien de las refinerías, los motivos por los cuales hoy nuestra demanda y nuestro consumo de combustible se ha incrementado a niveles al grado de que hoy por hoy ya somos importadores netos de petróleo desde hace 2 años, pues no tienen que ver con la legalidad o la ilegalidad de los combustibles. Lo que estamos aquí tratando en este momento, la ley específica que estamos revisando y el problema que más bien es el centro de esta discusión, es el robo de combustibles. El robo de combustibles hoy se da afuera de las refinerías, hoy se da en las gasolinas que hoy importamos o en cualquier derivado de los mismos, que hoy por hoy pues las gasolinas no solamente importamos algo, importamos casi el 70% de lo que consumimos. Entonces, gran parte de la gasolina que se roba en esos ductos viene de otro país, pero también se roba la que está fuera de las refinerías. Y entonces, el problema que tenemos que atacar y que acotar es lo que hoy representa, como bien decía Vidal, pues prácticamente una división completa dentro del crimen organizado. Y cuando hablaba yo de la ley es lo que nos corresponde hacer a nosotros, pero hay muchísimo que hacer para solucionar este problema. Tenemos que atacarlo también desde el punto de vista fiscal, y hoy veíamos al jefe del SAT pues haciendo un diagnóstico, como bien comentaba el doctor, pues de toda la gama de empresas que pudieran estar involucradas en la compra de combustible ilegal, que es lo que tenemos que combatir también. Entonces hay una tarea que va a tener que hacer el SAT, hay otra tarea que va a tener que hacer la PGR, hay otra tarea que se va a tener que hacer a través del mercado con el famoso marcaje de gasolinas para poder identificar pues toda la ruta que siguió una gasolina, para poder determinar pues de dónde viene y quién se la robó y poder pues atacar de manera mucho más eficiente el problema. Y también se tiene que acotar un problema que pues ahorita salió, pero tenemos muchos años, como bien decía Vidal, viéndolo e incrementándose. El tema de los huachicoleros, esto que pasó en Puebla, pues es algo que pues desafortunadamente se dio, pero que viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Y también tenemos que ver en consecuencia pues un tema que tiene que ver con protección civil. O sea, esas escenas que veíamos de niños cargando con cubetas en una alberca combustible, pues gracias a Dios no pasó a mayores. Y a los 2 policías parados a un lado esperando que terminaran de llevarse las cubetas. Entonces, sí es un problema que tiene que verse de manera integral, donde cada uno de los entes involucrados tiene que jugar un papel. Me parece que el que tenemos que jugar desde el Poder Legislativo, pues me queda más o menos claro cuáles son las áreas que tenemos que acotar y que atacar para poder resolver esas 2 partes que comentaba al inicio, pero pues tiene que hacer lo suyo la Secretaría de Hacienda, tiene que hacer lo suyo pues los jueces y las autoridades judiciales para efecto de poder combatir este problema de manera mucho más eficiente. Y yo nada más un último comentario de lo que decía Vidal, de que mucha gente no se ve a la cárcel. A ver, es un negocio que le ha costado a este país y a los mexicanos más de 100,000 millones de pesos en no más de 5 años. Es un negocio donde hay muchísima gente involucrada y definitivamente, si queremos que se acabe, mucha gente se tiene que ir a la cárcel. Bueno, eso yo creo que sería... Sí. Bueno, ver, no ¿sabes estaría... qué? No te importa, déjame Sí, hacer la pausa. por favor. Vamos a la pausa y regresamos luego con Vidal Llerena sobre el mismo tema. Estamos en el robo de combustible, de hidrocarburos. Vamos y volvemos. Bueno, nos quedamos ahí no solamente con el tema si detener o no detener, meter a la cárcel o no meter a la cárcel, creo que hay muchas otras cosas. A ver, adelante, diputado. Sí, yo lo que... Evidentemente, sí, hay que meter a la cárcel efectivamente a varios que son los que hacen el negocio de manera importante y los que han dejado que ese negocio... hay por ahí un señor que tiene espectaculares por todo el país, con un libro ahí que tiene que ser el señor. ¿Tiene qué, perdón? Un señor que tiene espectaculares por todo el país. Sí. Que cuando uno vaya ahí espectaculares, muy chistoso. Se llama Moreno Valle, que era el gobernador de ahí y que decía que tenía control como de muchas cosas. Entonces, aquí sabe qué sabía ahí del asunto, ¿verdad? Pero bueno, en su libro creo que no viene. Pero el tema es que, sí, a lo que me refiero es que no puede haber una criminalización masiva del asunto, porque tampoco sirve de nada meter a la cárcel, insisto, a la primera línea de este asunto, como no sirve en términos de drogas, ¿no? Si tenemos las cárceles llenas de personas por tráfico de drogas, quién sabe cómo, para qué.
Aquí efectivamente habría que tener acciones muy puntuales y muy efectivas que no sería tan difícil tenerlas, me parece, ¿no? Yo creo que lo de drogas, bueno, sí es imposible. Esto sí debería haber una serie de acciones relativamente fáciles. Colombia lo resolvió mucho por el tema de la policía, de las gasolineras. O sea, de veras impide que... Está muy interesante, de hecho es uno de los que estamos analizando. Y creo que trazabilidad y todo eso. Es donde sí se logró disminuir. Si de veras no lo puedes vender en ninguna gasolinera, pues sí reduces mucho la oferta. Digamos, la que puedes vender por el lado es mucho menor. O sea, debe haber canales semilegales muy claros en donde puedas venderla, si no esta cantidad de combustible, pues no sería posible venderla, ¿no? Sí, comparto, creo que tendríamos que ver por esto y por otras razones el tema de combustibles fósiles. Es un país que invierte muy poco en transporte público y en otro tipo de... Eso que escuchó usted fue un rayo aquí en el mero centro de la ciudad. Seguimos. Y efectivamente, bueno, y sí, la gente pues enfrenta pues precios de la gasolina como el doble de los que había. Y curiosamente, a ver, ¿por qué aumenta la gasolina? Bueno, parte porque aumentó el precio del petróleo, pero en buena medida porque se puso un impuesto, y el tipo de cambio, pero en buena medida porque se puso un impuesto a las gasolinas, que más o menos recauda unos 250 mil millones de pesos, ¿no? Es decir, lo que no se va a ganar por Pemex se va a ganar por el IEPS de la gasolina. Eso es buena medida la ingeniería de la reforma energética, es decir, no subsidiemos la gasolina, sino lo cobremos. Está bien. ¿Por qué ese dinero no se pone justo para transporte público, para reducir consumo de gasolina, para energías alternativas, etcétera, también? ¿Qué es lo que sucede en otros países? Es decir, en otros países donde los impuestos a las gasolinas son altos, buena parte de estos impuestos se van a financiar proyectos para reducir emisiones y reducir uso de combustibles fósiles. Se reinvierte. Y en los otros temas, pues sí, mientras no haya trenes, el tema de quitar los dobles remolques va a ser muy complicado. Sí tendríamos que plantearnos efectivamente nuevos sistemas de transporte, tanto urbanos como de industriales, como rurales, que no dependan de combustibles fósiles. Considero eso. A ver, déjame hacer nomás una pregunta. Digamos, porque los dos han tocado el tema antes, y no te importa, Fabio. ¿Tendrían que discutir un nuevo esquema legal para abordar el tema de los huachicoleros, de los chupaductos, como les quieras llamar, que los coloque en un estatus legal diferente al que tienen ahora? Yo creo que no necesariamente. A lo mejor sería, no necesariamente mejor, digamos, ¿no? Pero yo no veo que el problema es que haya un marco legal que no te permita actuar. Yo creo que es más un problema tanto de problemas estructurales, bueno, de pobreza, etcétera, de lo que sube la gasolina, etcétera, como un tema de una mala coordinación para resolver el asunto, ¿no? Más que efectivamente falte una nueva ley que lo haga mejor. ¿Tú cómo la ves? Nada más partiendo de otra vez del tema de los huachicoleros. A ver, la historia que estamos viendo en los medios de comunicación de los huachicoleros es la historia cuando ya se salió de control el problema. Por eso el problema lo tenemos que acotar antes. Se tiene que acotar en el momento en el que alguien cierra la válvula para que puedan hacer la instalación, o en el momento en el que alguien pues toma la decisión de vender o comercializar gasolina robada, porque el que la compra pues muchas veces no sabe que es robada. Sí. Entonces, pues sí tenemos que acotar ese problema para que no se dé todo lo demás. Sí, porque el problema es, o sea, lo que vemos de los huachicoleros, pues lo que están obteniendo ellos de combustible no es ni el 0.1% de lo que se están robando de este país. Entonces, por eso creo que, pues centrarnos otra vez en el debate, pues tenemos que ver cómo combatir de manera mucho más eficiente el robo de combustibles. Y aquí otra vez nada más, pero un tema que había olvidado con el doctor, que también no tiene que ver con el robo de combustibles, pero a ver, el asociar, por ejemplo, el problema de los combustibles, del precio de los combustibles al impuesto, pues, a ver, el impuesto del 2016 es el mismo del 2017, y eso lo vimos en diputados y en senadores. O sea, el problema, pues, es cómo se comunican las cosas. Yo creo que es donde tenemos que tener pero hay un impuesto que antes cuidado. No había. También hay que decir, es que no, a ver, el impuesto del 2016 es exactamente el mismo del 2017. De hecho, el desfase que hubo tan grande
fue porque el tipo de cambio y el precio del barril del petróleo pues realmente tuvieron una injerencia. Pero el del muy 2015 fuerte. no era igual del 2016. Sí, o sea, estoy comentando a lo que se refería el doctor cuando dijo es que pues nos subieron mucho las gasolinas a principio de año, pero eso no fue a raíz de un impuesto como tal. Pues fue a raíz más o de menos. toda una serie de O sea, de si cosas. no tuviera ese impuesto costaría 7 pesos menos. No es tanto. Pero no es el tema del debate. Yo creo que aquí donde nos tenemos que centrar es bajo qué circunstancias y qué es lo que tenemos que hacer en este país. Por ejemplo, retomando el modelo colombiano que comentaba el diputado, me parece un modelo pues que vale mucho la pena que analicemos y que hagamos un diagnóstico mucho más preciso, porque ahí tienen problemas muy similares a los nuestros, tienen un enorme problema de narcotráfico y tienen un enorme problema de robo de combustible, y el de combustible sí lo lograron disminuir. Entonces creo que son de los temas que estamos analizando parte de modificaciones a la ley. Y aparte era es decir, a ver, si es tan grande, tiene que haber un camino legal para venderla, ¿no? O sea, no puedes robarte tanto y venderlo todo en botes. Exacto. Tiene que haber una manera, y aquí es lo mismo, tiene Como que haber hoy una veíamos manera. en el caso del SAT. Hay manos que meten la cuna. Hasta empresas fantasmas. A ver, Fabio, ¿cómo ves las cosas bajo esta óptica también de tener un problema que es un problema social, es un problema en donde la ilegalidad se hizo, todo comillas, se hizo legal, en donde no podemos decirle de la noche a la mañana a los de Palmarito, vénganse ya, ahí murió, desde mañana aquí vamos a meter una empresa? A ver, esta parte social, técnica, ¿cómo la ves? Sí. Y la veo desde luego que tiene que enfocarse no como un problema técnico, no como un problema aislado, no como un problema regional, no como un problema municipal. Es un problema que tiene que ser examinado desde una óptica internacional. Parece ser que lo digo con todo respeto, que es preciso, es necesaria una discusión más a fondo sobre los cambios en el planeta que han comenzado a partir de la llegada del presidente Trump a los Estados Unidos, de los acontecimientos en Europa. Estamos en una competencia feroz por el empleo. La única manera como vamos a salvarnos, como vamos a resolvernos, es resolviendo de raíz el problema de la recomposición del aparato productivo, aprovechando los recursos naturales. No es con parches legales. Desde la primaria, hace décadas, se les decía a los muchachos, llegaban las disposiciones de la corona española y se les ponía un sello, acátese, pero no se cumpla, pero no se cumple. Son el poder legislativo, si no ataca de fondo los problemas, pues es un ejercicio, lo digo con respeto, estéril. Tenemos que ver hacia los Estados Unidos. Miren, traigo estadísticas y las voy a resumir. De cada 4 refinerías en Estados Unidos, una es una refinería pequeñísima. Traigo listas y los nombres, la ubicación de refinerías de 2,000 barriles. ¿Qué pasa? El Poder Legislativo tiene que recibir información de todo este proceso y legislar en esta materia. Los recursos naturales no pueden estarse dilapidando, derrochando. Tenemos, por ejemplo, los no renovables, ¿no? Pero incluso los recursos de hidrocarburos. En esta zona del cruce de los ductos entre la costa del Golfo de México, Tuxpan y otros lugares en donde están ductos que tienen hoyos, están perforados cada 15 metros.
cada 15 metros. Hay fotografías de las válvulas que los conectan para la ordeña, ni siquiera es un punzón nocturno, no. Entonces tenemos que entrar a competir por el gigantesco mercado millonario de los combustibles, en lugar de dilapidarlos a cambio de unos 30, 40 dólares, tenemos que transformarlos. Un chorro de refinerías gringas se han construido en meses, señor senador, señor diputado, meses, pocos meses. 2,000, 3,000 barriles, 10,000, y es una gran refinería. Hay una dependencia de este Congreso que se llama la Auditoría Superior de la Federación. Yo les puedo mostrar los estudios de esta dependencia, documentándonos cómo producir diésel es más barato en México que en Estados Unidos. Entonces, hay una política deliberada de destrucción de la infraestructura de energéticos de este país para favorecer los negocios privados corruptos. Y hablar ante esos problemas, hablar de un tipo que vende una garrafita, vayan a Nigeria. Saliendo de Lagos, está la bola, le dicen, aquí le decimos taxibicis, bicitaxis, una cosa así, vendiendo los combustibles. La prensa internacional nos compara a Nigeria. Es una vergüenza esto que está ocurriendo. Vale. Esto tiene que verse como legisladores y no como abogados. Está bien. Permítanos una pausa, Fabio. Vamos a la última pausa y regresamos para empezar a concluir. Sí, sale, muy bien. Entramos a la parte final, a ver, senador, porque supongo que habrá mucho que decir, y por lo menos quedemos una ronda final, ¿no? Para escucharlos a todos. Con todo el respeto para el doctor, insisto que creo que nos hemos desviado un poco del tema central, que es el robo de hidrocarburos. Tengo la impresión de que vamos y volvemos, así hemos estado, vamos y volvemos. A ver, es más, de hecho te propongo también el tema de la refinería. Es un tema que a mí en lo particular me apasiona mucho, es un tema al cual le podríamos dedicar un programa completo, porque la ineficiencia que tenemos en la refinación en México pues es muy grave. O sea, tenemos refinerías operando un 35% de su capacidad, donde en Estados Unidos operan por lo menos a un 80%. Que no le hemos metido inversión a esa refinería. Además, hay algunas que ya se reconfiguraron, pero pues tenemos un problema gravísimo ahí. Metimos Odebrecht a reconfigurar unas. Sí. Fue parte de nuestro problema. Pero bueno, ahí creo que también, el tema de las refinerías merece un problema. Efectivamente hay tecnologías muy interesantes que se han desarrollado con mini refinerías, donde pues precisamente la competitividad para bajar los costos de las gasolinas ya regional o localmente va a estar en cómo eficientar todos los eslabones de la cadena, entre ellos el almacenamiento, la producción, la distribución y en general todo lo que te lleva a llevar la gasolina al punto de venta. Pero bueno, eso si quieren lo platicamos más tarde. A ver, regresando al tema de robo de combustible, y aquí un poquito, pues retomando también un comentario que hacía el diputado sobre el gobernador de Puebla, Moreno Valle. A ver, esto primero que nada, pues no es un problema que podamos acotar a un estado. O sea, ¿por qué se da en Puebla el mayor número de tomas clandestinas? Pues la respuesta va a parecer simpática, pero es por la fuerza de la gravedad. La manera como están los ductos. Los gobiernos locales supongo que algo podrían hacer, yo creo. No, lo porque es un delito federal, por eso tenemos que revisar la ley. El pueblo que tenía cámaras en todos lados, del dueño Palmarito, pues yo creo que el gobierno local podría haber quien puso todo. Porque es un delito federal. Poner cámaras un estado, un municipio no pueden intervenir. Y se cometían muchos no podían. Y son de las cosas que tenemos que revisar. Y se cometían muchos delitos del orden local, como portar armas, como por ejemplo poner cámaras en todo el pueblo. Otra vez nos estamos desviando porque ahí también el tema de seguridad interior es otro tema que tenemos que debatir. Yo creo que el gobierno de Puebla algo pudo haber hecho. Pero a ver, regresando, a ver. Yo he leído el libro de Moreno Valle y no viene eso. Pero el motivo por el cual el mayor número de tomas se dan en Puebla es por la manera como están distribuidos los ductos. De hecho, si te fijas en la zona donde más tomas clandestinas hay de esto de cada 5, 10, 15 metros,
es porque en la parte de la bajada de los ductos, De la Sierra cuando Madre. cierran, digamos, la toma, todavía sigue fluyendo hasta por 2 horas la gasolina por las enormes distancias que hay en esas grandes bajadas de los cerros. Entonces, ese es el motivo. O sea, no es porque tenga que ver el Estado, no es porque tenga que ver un municipio, no es porque tenga que ver ninguna autoridad como tal, sino porque por cuestiones de simple ingeniería, es donde más fácil se les da el hacer y llevar a cabo esas tomas clandestinas. Ahora bien, otra vez, regresando a qué tenemos que hacer, que creo que es lo que más nos debe de ocupar ahorita a todos. De hecho, hasta la misma academia me parece pues muy interesante que también participen con los diferentes estudios, los diferentes análisis. Hay que revisar muy bien en derecho comparado y en legislación internacional y en prácticas internacionales qué es lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque hay unas cosas que tenemos que hacer en la ley. Hay otras cosas que se tiene que hacer desde el marco regulatorio, pero hay otras cosas que se debe hacer desde el mismo mercado. ¿Por qué? Porque los mercados hoy por hoy son los que deben definir también ciertas cosas que si se sobreregulan solamente terminan o en más corrupción o en más ineficiencia o en simple y sencillamente malos resultados para los ciudadanos. A ver, Vidal, vamos cerrando. O sea, sí, obviamente Puebla, su ventaja comparativa es esa, pero en un contexto de extrema pobreza y nulo Estado de Derecho, porque pues, ahí en esos lugares nunca ha habido, digamos, ¿no? Son probablemente uno de los lugares más pobres del país, toda esa zona. Bueno, pues será un caldo de cultivo muy, muy fácil para eso. En Guanajuato seguramente tendrá que ver con otras cosas, tendrá que ver efectivamente con una demanda de la industria o de los campesinos muy importantes. Y en Tamaulipas, pues que es un país, bueno, es como una región del país dominada por el crimen organizado, entonces pues el crimen organizado pues puede ahí mover eso como... Yo me imagino que hay como distintas razones por las que en distintas partes se hace. Ahora, si en lugar de transportar gasolina, transportáramos petróleo y lo transformáramos, por ejemplo, en el occidente del país donde no hay refinerías hoy, pues se robaría menos, ¿eh? Pero las refinerías ya las va a definir el mercado, exactamente. O sea, ese es Pues, una de las grandes ventajas que hoy ya pueden casi ocurrir. en ningún lado y antes el mercado define. no se podía hacer nada y Ajá. nada más era ineficiencia. En general, en general las políticas energéticas no las define el mercado, ni siquiera en Estados Unidos, más bien son políticas públicas, digamos, ¿no? Pero la decisión de invertir en una microrefinería ya lo puede definir el mercado, pues, de ¿quién acuerdo a sabe las ese mercado? condiciones de competitividad a las que se refería. De manera interesante, parte del proyecto de zonas económicas especiales, curiosamente, están hablando de hacer microrefinerías, lo cual me parece que puede ser interesante. De hecho, se las propuse. Que me parece interesante. Sí, me es parece un buen el tema. tema. Pero ahora, el punto es, si transportáramos petróleo y no gasolina, sería más difícil, ¿eh? O sea, es mucho más Aunque fácil en algún momento vender la gasolina que- tiene que llegar a su punto final. O sea, es que se roban las pipas, se roban. Sí, o sea, yo entiendo. el problema no Pero está en lo los ductos, pues. facilitamos si transportamos gasolina en lugar de transportar petróleo y transformar a otro lado. Mi punto es, hay razones socioeconómicas muy fuertes, ¿no? Que sí tiene que ver con lugares del país pues completamente sin posibilidades de desarrollo, y entonces algo como esto pues transforma toda la sociedad y genera pueblos enteros a dedicarse a este asunto, ¿no? Y ahí sí hay un tema económico y un tema de desarrollo, ¿no? Y la industria petroquímica, que la hemos olvidado en el país, pues sí puede ser una manera Ese es otro gran de, tema, ¿eh? de generar Ese es desarrollo, otro gran ¿no? tema. Es decir, yo creo que hay que consumir menos combustibles fósiles, pero efectivamente los que extraemos, pues siquiera transformemos, pues, para que eso tenga más valor. Con todos los beneficios que eso trae en Con generación de los empleo. A ver, Fabio, cerremos. Tenemos poco tiempo. Te diría, ¿qué hacemos con los huachicoleros? Yo creo que es una consecuencia. Nuestra preocupación debe de ser cómo recomponemos el tejido social, cómo, Esa es una parte central, cómo le claro. quitamos el apoyo social a los guachicoleros. Ese es el asunto. Y eso, y eso solamente con políticas de empleo. Me parece que debemos de hacer otro programa Varios, ya llevan varios. para Ya que está el de debemos las- de hacer de las otro refinerías. programa El de los y enumerar reportes aquí refinerías. una serie de medidas como la rehabilitación de los ferrocarriles, la construcción de nuevas líneas de ferrocarriles. Hay historias de pequeñas vías de 80 centímetros que han impulsado el desarrollo y el comercio entre regiones. Debemos de volver a examinar el problema de la transición a nuevas fuentes de energía. Debemos de ir abandonando el modelo fósil.
Creo que todavía estamos a aprovechar este proceso electoral para, puesto que los partidos no están discutiendo los problemas nacionales, discutámoslos aquí en tu programa. Además, un comentario rápido, por ejemplo, el programa de Javier Silva. Me parece un fabuloso ejemplo el que da el doctor de qué es lo que tiene que hacer cada quien. Por ejemplo, la transición energética hacia energías más limpias, hacia energías, hacia la eliminación de los fósiles, pues hay una parte que se tendrán que generar las leyes correspondientes, hay otra parte que se tendrán que generar los incentivos reglamentarios para que se invierta, pero hay otra parte que el mercado es la que la va a definir y los desarrollos tecnológicos y la competencia. Pero para efecto de que y el Estado que el mercado no resuelve. Hay problemas que cada quien debe hacer lo suyo. Hay cosas que debe hacer la ley, hay cosas que deben hacer las políticas públicas y el Estado, y hay cosas que debe hacer el mercado, y es donde debemos de poner cada cosa en su lugar. Pero también correcto. debemos de ver que en este país y en esta reforma estamos viendo la creación artificial de un mercado que no exista, y entonces se le está favoreciendo. No, es que no existía con el mercado, recursos era un públicos, monopolio. con recursos públicos. Y nos tenemos que mover y que transitar hacia un modelo de apertura y que lógicamente esté perfectamente regulado o lo mejor regulado posible para que lo que se traduzca sean beneficios. Y que, por ejemplo, adelantaron 2 años, quién sabe por qué. Esas son cuestiones que habría que es leer al Porque Ejecutivo. se supone que era Nosotros nosotros dijimos que hasta que 2 años. Muy planeado no está. ¿Por qué supones que lo adelantaron? Pues porque creen que el observador va a ganar las elecciones, ¿no? O sea, es una idea de ya abrir el mercado de hidrocarburos, por cierto, muy lucrativo. Es decir, uno pensaba que la reforma energética era para sacar petróleo del mar profundo, así no la vendieron, ¿no? Que eso es lo que no podemos hacer. Un monstruo, tiene hasta energías pero renovables. Ahora resulta que lo que importa es lo más lucrativo, que es vender gasolina, pues, ¿no? Entonces, más bien asegurarnos, pues, el negocio. Yo creo que hay parte de ese tema, ¿eh? Y ahí del pecado se llevó la penitencia, porque hoy la reforma energética es muy impopular, en parte por esto, pues, de esta combinación de precios e impuestos llevó a incrementar las gasolinas, pues, al doble en 5 años, ¿no? Ahora, yo ahí sí difiero. Yo creo que el principal problema de cómo se ha entendido la reforma energética tiene que ver con la pésima estrategia de comunicación y también con la enorme polémica política que se generó alrededor de todo esto. O sea, y la reforma energética es mucho más que petróleo, mucho más que gas, mucho más que gasolina, entra energía eléctrica, entra energías renovables, entran todos los eslabones económicos de la cadena energética, que son muchísimos. Y por eso es tan complicado de explicar y de comunicar. Pero en serio, yo estoy convencido que tenemos un enorme potencial como país, ya nada más para cerrar con algo positivo, tenemos un enorme potencial, tenemos una enorme riqueza energética en este país, y energía no es petróleo, ¿eh? Energía es petróleo, energía es sol, energía es aire, energía es todas las riquezas naturales que este país tiene, y que lo que estamos buscando es que los mexicanos las puedan aprovechar de una manera mucho más eficiente. Bueno, Fabio, muchas gracias. Al Es un contrario, gusto. Te vamos a volver a invitar, hombre, nomás faltaba. Muchas gracias. Claro, Vidal, es un gusto. Gracias. Gracias por venir, gracias, senador. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted que estuvo con nosotros aquí. Mire, ¿se discutirá este tema en algo en extraordinario o creen que no? Vamos a presentar esta iniciativa, la estamos trabajando, y es el algo Senado? que requiere de un diagnóstico, requiere de Sí. mucho análisis. Esperemos tenerla en el menor tiempo posible, pero más que tiempos queremos hacer algo que verdaderamente funcione. Esperemos estar listos para poderla discutir en caso de que venga un extraordinario, porque como bien saben todos, hay muchos temas, está la ley de seguridad interior, está el fiscal anticorrupción, o sea, hay muchos temas que están ahorita en el aire en el Senado. Entonces, pues vamos a ver para qué nos alcanza, y si no, pues lo tendremos que discutir en el periodo que inicia en septiembre, pero sí es un tema urgente y es un tema que tenemos que poner sobre la mesa. De repente me da la impresión de que lo que no pase ahora ya no va a pasar, ¿eh? O sea, lo digo un poco en función de que ¿qué tienen que hacer en septiembre? Por lo menos un mes, o más de un mes. Presupuesto, informe, comparecencias. Y eso les lleva... Son muchos temas. Oye, y el presupuesto es importantísimo porque es el último año. Nos preguntabas fuera del aire que si veíamos conveniente un extraordinario. Yo creo que sí. Yo creo que hay muchos temas importantes para el país que nos urge ya darle salida del Senado para que, del legislativo, para que se hagan realidad. Y creo que hasta por responsabilidad tendremos que ver. Yo creo que no hay acuerdos. Yo creo que el único tema que sí debería pasar urgentemente es el tema del fiscal general, que no sea de manera automática el procurador. Ese sí me parece urgente. Yo tengo la impresión de que ya no fue automático, ¿no? Bueno,
Bueno, el test transitorio sí dice. Sí. Habrá que cambiar el Sí, transitorio. claro, bueno, sí. Lo Y, demás, oye, pero ya hay una terna también para el fiscal anticorrupción. para el fiscal anticorrupción, y hay varios. Lo que hubo una terna también es para el secretario técnico del Sistema Nacional, que salió el día de ayer, que ahí no se requiere ya cambio. Hay varios temas, yo creo que no se requiere un extraordinario, y ojalá no se dé para el tema de seguridad interior, porque creo que ahí se está equivocando el diagnóstico y el planteamiento. Bueno, gracias de nuevo, Fabio. Gracias, Vidal. Muchas gracias, senador. Gracias a usted que estuvo con nosotros aquí en la mesa de diálogo. Pásela bien. Buenas noches. Hasta la próxima. Adiós.